Buenas tardes, mi nombre es Jesús Fermín Ruiz Alfaro, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta, Núcleo Sucre, que actualmente cursa en la Cátedra de Derechos Civiles y Políticos del posgrado de Derechos Humanos. En esta ocasión voy a exponerles sobre la importancia que tiene cada una de las instituciones como la Observación General del Comité de los Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o también llamada CEDAW. En primer lugar, comenzaré con la CEDAW, que fue aprobada por las Naciones Unidas en 1979. Este tratado es considerado la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres porque establece, por norma general o por regla, que toda forma de discriminación basada en el género o el sexo, precisamente, constituye una violación de derechos humanos. La importancia de la CEDAW radica principalmente en que obliga a los estados a revisar sus leyes, instituciones y políticas públicas para eliminar cualquier forma de desigualdad entre hombres y mujeres. Uno de sus mayores aportes es que entiende precisamente que la igualdad consiste única y exclusivamente en reconocer los mismos derechos en la ley. También exige que existan condiciones reales para que las mujeres puedan ejercer esos derechos en igualdad de condiciones. Es decir, ya no estamos hablando precisamente de que no basta que las normas estén escritas en las leyes, sino que los estados deben garantizar que efectivamente esas normas se cumplan. Por ejemplo, un país puede reconocer constitucionalmente la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, si existen barreras que impidan a las mujeres acceder a la educación, al empleo o a la justicia, el Estado materialmente sigue incumpliendo con sus obligaciones internacionales. Por esto mismo, la CEDAW representa un mecanismo de promoción de los derechos humanos, porque impulsa cambios legislativos, institucionales y culturales que están orientados a eliminar toda discriminación estructural. Ahora vamos a hablar del segundo mecanismo, que es la Convención de Belém do Pará, que sigue más o menos la misma temática de la convención anterior, ya que es llamada también Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida, como bien ya lo dije en el principio, Convención de Belém do Pará, que fue aprobada por la Organización de Estados Americanos en 1994. Esta convención constituye uno de los mayores avances del sistema interamericano de derechos humanos, porque reconoce expresamente que toda mujer tiene derecho a vivir libre de violencia. Antes de este tratado, ciertamente muchos actos de violencia que ocurrían dentro del hogar eran considerados asuntos privados. ¿Qué quiere decir asuntos privados? ¿A qué me refiero a asuntos privados? Asuntos que no le competían o que no el Estado, dentro de su obligación para resguardar los derechos e intereses de sus particulares o en el interés de lo que nosotros llamamos el bien jurídico tutelable, no estaba garantizado por el Estado. Sin embargo, Belém do Pará cambia completamente esta visión al establecer que la violencia contra las mujeres constituye una violación de derechos humanos y una responsabilidad del Estado cuando éste no actúa con la debida diligencia. Es decir, ahora estamos hablando y considerando no solamente la acción, sino también la omisión de parte del Estado. Ahora, ¿qué significa esto concretamente? Significa que los gobiernos tienen la obligación de prevenir la violencia. Ahora bien, prevenir ya no es cuestión de, o como concebíamos antes, el derecho penal, que solamente se sancionaba o solamente se tenía como consideración o como visión que solamente sancionábamos conductas o estaba el Estado pendiente de sancionar conductas, que solo cuando estas eran materializadas es cuando el Estado ejercía su carga o su obligación, interponía todos sus mecanismos judiciales para ejercer la acción penal. Ya no es así, sino que también tiene la obligación de prevenir la violencia, investigar las denuncias, concretamente sancionar a los responsables como ya se tenía previsto y reparar integralmente a las víctimas. Esto también es algo novedoso porque antes el Estado se consideraba
o era muy pro sancionador y se encargaba o no estaba muy pendiente de la parte de la restitución, que esto es algo también novedoso. Entonces también hablamos que la importancia de esta convención consiste en que obliga a desarrollar a los estados políticas públicas permanentes, programas educativos, sistemas especializados de atención y mecanismos efectivos de protección para las mujeres. En otras palabras, ya no basta con castigar al agresor después de que ocurre el evento o que ocurre la violencia. El Estado debe trabajar para evitar que esta violencia efectivamente ocurra o se materialice. En tercer lugar, tenemos la observación general del Comité de los Derechos Humanos. Este tercer documento corresponde a la observación de este comité que fue instaurado por Naciones Unidas y aunque no crea nuevos derechos, tiene una enorme importancia porque explica cómo deben cumplir los estados efectivamente las obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El comité también señala que los estados no solamente deben respetar los derechos humanos, es decir, evitar violarlos directamente, también deben protegerlos frente a las acciones de particulares y garantizar su ejercicio mediante leyes, instituciones, políticas públicas y recursos judiciales efectivos. Este documento introduce una idea fundamental: la responsabilidad internacional del Estado o que tiene el Estado para surgir incluso cuando la violación haya sido cometida por un particular si las autoridades no actuaron para prevenirla, investigarla o sancionarla. Por ello, la observación general fortalece todos los mecanismos internacionales de protección, ya que convierte las obligaciones estadales en deberes jurídicos concretos y exigibles. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciudadano está totalmente en la potestad y es su derecho de exigirle al Estado que practique estas novedosas políticas públicas. Ahora bien, al analizar conjuntamente todos estos tres instrumentos, observamos que cada uno cumple una función diferente, pero se complementan. Podemos verlo muy bien, por ejemplo, en los dos primeros que hablan prácticamente de la erradicación o la garantización de derechos para las mujeres. La CEDAW establece este principio muy bien de igualdad y prohíbe la discriminación contra las mujeres. La Convención do Belém do Pará desarrolla específicamente la protección frente a la violencia basada en género, que también está un poco vinculada o mayormente vinculada en esta protección. Ahora bien, finalmente la observación general explica que los estados tienen la obligación jurídica de hacer efectivos esos derechos mediante acciones concretas. En conjunto, estos mecanismos demuestran que los derechos humanos no son simples declaraciones de buenas intenciones, sino que son efectivamente obligaciones internacionales cuyo incumplimiento pueden generar responsabilidad para los estados. Ahora bien, por ello, su verdadera importancia radica en que ofrecen herramientas jurídicas para exigir justicia, promover políticas públicas y fortalecer la protección integral de la dignidad humana. Ahora bien, como reflexión final, considero que la existencia de estos instrumentos internacionales ha permitido avanzar significativamente en la protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, el verdadero desafío no consiste únicamente en que los estados ratifiquen tratados internacionales, como prácticamente el ejemplo del Estado venezolano, que la Constitución del año 1999 ratifica en su norma suprema que los tratados internacionales tienen la misma vigencia o el mismo rango que tiene nuestra Carta Magna, la Constitución. El reto principal considero que es garantizar que esas normas se traduzcan en acciones concretas, que se materialicen, que de verdad eliminen la discriminación, que prevengan la violencia y que aseguren un acceso efectivo a la justicia, como lo consagra el artículo 26 de la Constitución. Los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos son esenciales porque permiten supervisar el cumplimiento de las obligaciones estadales, fortalecer la democracia y garantizar que toda persona pueda ejercer sus derechos con igualdad y dignidad. Muchas gracias por su atención.